Y bueno, esta gente como andan, tanto tiempo, ya pasaron 2 semanas, feliz año nuevo, feliz 2026 para todos, feliz Navidad también porque estuvo ausente, no tuvimos video en la época de Navidad. Comenzando un nuevo año en el canal Under Army y hoy vamos a hacer un análisis bastante especial y bastante particular. Me disculpa que estoy tomando una gaseosa porque estaba medio dormido, no me quiero dormir en medio del video. Vamos a hacer un análisis muy especial porque, bueno, una de las razones por las que yo abrí este canal en primer lugar hace ya casi, va a ser un año, creo que en junio o en mayo, era no solamente hablar de la historia de la discografía del rock paraguayo, hablar de las bandas, digamos, clásicas y conocidas, Paico, Flow, Deliverance, Bohemia Urbana, Salamandra y demás, sino también era un poco intentar dar visibilidad a proyectos y a bandas un poco menos conocidas o que incluso totalmente nuevas, que estén comenzando, que estén laburando prácticamente de manera totalmente a pulmón, poder dar visibilidad a proyectos que hayan sacado material y que valga la pena destacar y por ahí no le están dando tanta pelota en las distintas plataformas en las cuales se suele difundir música paraguaya, rock en general. Eso más o menos hice, creo que el año pasado. Una de las bandas que analicé fue Cassette, una de mis bandas favoritas así de la llamada escena indie paraguaya. El álbum Polaroid, el único álbum que hasta ahora tiene completo, es el que me tocó analizar en esa ocasión. Y hoy vamos a hacer un análisis muy especial que es el análisis de un disco de shoegaze paraguayo, 100%. Es probablemente el mejor disco de shoegaze que yo he escuchado que se haya hecho en Paraguay, que no hay muchos tampoco, a pesar de que el shoegaze es un estilo relativamente que se está popularizando mucho en la escena indie paraguaya. Vamos a hablar del álbum del año 2024, bastante nuevo, prácticamente no tiene ni 2 años este disco, Despertar, de la banda Invierno del 92. De entrada les estoy diciendo que el nombre del grupo no tiene absolutamente nada que ver con la famosa canción del Cuarteto de Nos. De entrada ya les voy avisando eso porque uno ve ese nombre y enseguida piensa en la canción del cuarteto. No tiene nada que ver, ya les explicaré durante la historia de dónde viene el nombre. Me disculpo si estoy un poco más torpe de lo común al hablar, pasa que estoy buscando algo en el teléfono al mismo tiempo que les estoy hablando, discúlpenme un rato. Mientras tanto les voy diciendo lo siguiente, obviamente como estamos hablando de una banda bastante under, Invierno del 92 es un grupo muy nuevo, es prácticamente más que una banda, es prácticamente un proyecto solista que se transformó en una banda, ya vamos a detallar eso. Debido a todo eso, obviamente no hay mucha información de ellos en internet así de manera masiva. Las únicas informaciones que hay de ellos, digamos, o sea, las únicas reseñas, o sea, la poca información que se puede encontrar de ellos se encuentra prácticamente solamente en sus respectivas redes sociales, Instagram sobre todo. Así que me tomé la libertad, como no había mucha información y yo quería hacer la historia de este grupo, me tomé la libertad de contactar al Instagram privado de los muchachos de la banda Invierno del 92. Les escribí y el señor, bánqueme que le digo el nombre del frontman o líder del grupo, esperen un rato. El señor Esteban Peralta, que es el frontman y principal líder de la agrupación y de hecho la persona que inició el proyecto, tuvo la amabilidad de responderme y de contarme algunas cosas acerca del proyecto y de detallarme todo lo que necesitaba para poder hacer la historia de este grupo. Así que, como siempre, vamos a comenzar con eso. Desde ya le agradezco a Esteban Peralta por haberme respondido, por haber sido tan amable conmigo y por haberme dado toda la información que necesitaba para hacer la correspondiente reseña de este álbum lanzado en el año 2024 de su proyecto Invierno del 92. Les comento más o menos cómo pasó todo. El proyecto como tal comienza como un proyecto 100% solista de este muchacho Esteban Peralta, que es el frontman y líder de la agrupación. Según me contó él, la idea del proyecto en realidad nace en plena pandemia durante el año 2020. Él me explica que
un poco las canciones que se puso a componer en aquella época tenían mucho que ver con las situaciones personales y emocionales por las que estaba atravesando en ese momento particular la pandemia. Todos sabemos que la pandemia fue un momento muy traumático creo yo que para cualquiera, para todo el mundo prácticamente. Todos tuvimos como nuestra experiencia desagradable con la pandemia. Y bueno, este muchacho Esteban no era la excepción, así que decidió componer una serie de canciones que reflejaban ese sentimiento, y posteriormente decidió grabarlas. La grabó la grabó de manera totalmente casera. Este disco está grabado de manera totalmente casera, con una estética de sonido low-fi, es a lo que él mismo me dijo, se nota al escucharlo. A ver, en el 2023 la banda ya formada junto con conformada por el muchacho este muchacho Esteban Peralta en la voz y en la guitarra, Rafael Cosia en el bajo y Rodrigo González en la batería, debutan en el año 2023 por primera vez en vivo, y este álbum Despertar aparece finalmente en el año 2024. Como dije, este disco Despertar fue grabado de manera totalmente casera. Esteban me explicó que lo grabó en su pieza, como dije, con su propio mini estudio. Las baterías son totalmente programadas, hay mucho sonido de sampling en este disco, y eso sí, las guitarras y la voz obviamente fueron grabadas de manera totalmente directa. Y Esteban me comentó que utilizó algunas técnicas de grabación bastante particulares, como por ejemplo grabar con el micrófono de su propio celular o con un micrófono condensador. Si ustedes escuchan este disco se darán cuenta que las voces tienen un matiz bastante particular a la hora de sonar. Suenan casi como un instrumento más, en realidad, más que como una voz principal. Y bueno, mucho de eso tiene que ver con la estética que el señor Esteban Peralta le quería dar a su proyecto en este disco. Lo referente al nombre, obviamente le pregunté, porque tenía que sacarme esa duda, porque no quería decirle acá, decir cualquier cosa acá y equivocarme. Le pregunté lo del tema del nombre del grupo. Obviamente le pregunté si tenía algo que ver con la canción del Cuarteto de Nos, y él me dijo que no, que en realidad el nombre Invierno del 92 hace referencia a numerosas cosas, tiene un trasfondo bastante amplio. Primeramente, la palabra invierno es como una especie de homenaje a una banda llamada Winter, una banda que tengo entendido que es norteamericana, pero está liderada por una chica que tiene parte de ascendencia brasileña. Es una banda de shoegaze, dream pop. Me tomé la libertad de buscarla, de hecho en YouTube, después de que me la mencionó, la escuché un poco, está bastante buena. No llega a ser un shoegaze tan exagerado como si pasa en este disco, ya vamos a hablar de eso cuando hagamos el análisis como tal. Pero bueno, tiene también una banda indie norteamericana que tiene también ciertos toques de shoegaze. Si pueden, busquen Winter. No recuerdo el nombre del disco que escuché de ellos, pero tiene una etapa muy parecida a la de este disco Despertar. Así que pueden buscarla en YouTube, la banda Winter está bastante buena, que es parte de la que inspiró el nombre de este proyecto Invierno del 92. Y la cuestión del año 1992 viene por ser el año en que se lanzó probablemente el disco de shoegaze más influyente de toda Latinoamérica y el más importante de todos, que es Dynamo de Soda Stereo. Y bueno, eso, además de que el hecho de que la banda se llame Invierno del 92, o que el proyecto se llame Invierno del 92, según me explica Esteban, evoca bastante melancolía, lo cual era lo que él quería plasmar, digamos, con las canciones y con el sonido como tal de este álbum Despertar. La cuestión de Dynamo de Soda Stereo es muy particular porque Soda Stereo introduce el shoegaze acá en Latinoamérica en una época en la cual el shoegaze acá ni se escuchaba. Estaba en auge en el Reino Unido, eso sí, principios de los 90 era la época de oro de My Bloody Valentine, de Ride, de Slowdive y de un montón de bandas que hacían shoegaze o sonidos adyacentes, incluso el dream pop, que es más o menos una derivación del shoegaze. Y Soda Stereo, que como todos ustedes saben estaba liderada por Cerati. Cerati era los que los conocen y los que trabajaron con él todo el tiempo dicen que Cerati era un constante cazador de cosas nuevas que estén sonando.
y como él tenía acceso a un montón de música, a principios de los 90 no había internet, entonces él como viajaba mucho, como se codeaba con artistas importantes, tenía la oportunidad de acceder por ahí a mucha música que no llegaba a esta parte del mundo de Latinoamérica. Tuvo la oportunidad de chocar con el shoegaze mucho antes de que acá en Latinoamérica llegase de manera masiva. Inspirándose en eso, hizo junto con Soda Stereo, junto con Charlie y con Z, aquel famoso disco que es Dynamo, que para muchos es el disco más el mejor disco de Soda Stereo, de esa época tan gloriosa que tuvo Soda en la década del 90, que para mí de hecho es su década más interesante. Sí, tengo mis reservas respecto al Dynamo, o sea, yo creo que el Dynamo puede, para mí, es mi disco favorito de Soda. Compite ahí con Canción Animal para saber cuál es, para ver quién es el mejor. Aunque también hay que decir que, bueno, Dynamo trae una versión del shoegaze ya mucho más... a ver, es un disco de shoegaze, pero digamos que el shoegaze que hace en ese disco Soda Stereo está como muy matizado por su propio estilo, como para que sea digerible para el gran público. Y eso que ni aún así el disco en su momento fue entendido. Dynamo fue un disco que fue bastante incomprendido cuando se lanzó, y no fue sino hasta con el paso del tiempo, más o menos 15, 20 años después, que se empezó a valorar como la tremenda innovación que fue en su momento cuando se lanzó. Bueno, me estoy desviando de lo que vine a hablar. Vamos a hablar ya ahora como tal del análisis de este disco, Despertar, del proyecto Invierno del 92. Bueno, escuchando este disco, o sea, yo creo que cualquier persona que sea asidua a la música alternativa, como es mi caso, y como estoy seguro que es el caso de muchos de los que están ahí del otro lado, uno escucha este álbum, al toque, casi de manera inmediata se le prende un enorme cartel acá en la frente diciendo Loveless, 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 porque eso es lo que suena este disco. Les explico qué es Loveless. Loveless es probablemente el álbum de shoegaze más importante de la historia, el más influyente, el más revolucionario, lanzado por probablemente la banda de shoegaze más revolucionaria de la historia, que es My Bloody Valentine. Loveless es un disco que tiene una historia que, bueno, ese disco, para que se den una idea de lo que fue Loveless, de lo que fue la grabación de Loveless, hay un libro entero gigantesco que solamente habla de la grabación de ese disco. Es un disco que le dio la inmortalidad a My Bloody Valentine, pero que también acabó con la propia banda, al menos en ese momento. Hace poco regresaron, pero en ese momento, en el año 91, 92, cuando se lanzó, fue un disco que acabó con la carrera de la propia banda, porque tampoco es que haya sido muy exitoso a nivel comercial. Y bueno, el líder de la banda, Kevin Shields, era medio un cabrón, no se llevaba bien con los otros miembros, en fin. Medio que My Bloody Valentine no sobrevivió a la gran obra maestra que habían hecho con Loveless, que además tuvo el proceso de grabación de Loveless. Yo he leído artículos y un montón de cosas en blogs, en internet, videos que cuentan su historia. Fue una absoluta locura. El disco se grabó como en 5 estudios diferentes. La banda de repente no le gustaba un estudio, se iba a otro, cambiaban de productor, cambiaban de ingeniero de sonido, un quilombo, todo un trabajo prácticamente estresante para lograr un sonido que ciertamente fue único y que ciertamente cambió la historia de la música, porque Loveless cambió la historia de la música. Es un disco recontra influyente, sobre todo más aún el día de hoy, que el shoegaze se ha convertido en como dije, en un estilo muy reverenciado por los músicos indie en todo el mundo, y acá en Paraguay está empezando como a ver una especie de escena indie que va mucho a ese shoegaze. Este álbum lo prueba. Entonces es como que es un disco imposible de ignorar, Loveless. O lo amás o lo odias. Yo lo adoro, además está decirlo. En ese sentido, este álbum, Despertar, de Invierno del 92, logra algo que para mí es para reverenciar totalmente a Esteban Peralta, que es el líder, que grabó esto prácticamente solo. Loveless es un disco que por lo críticamente aclamado que fue, durante muchísimo tiempo hubo un montón de bandas indie alrededor del mundo que intentaron copiarlo, que intentaron sacar el sonido de Loveless de manera adecuada, fracasando estrepitosamente en el proceso casi siempre, porque el sonido de Loveless, el sonido de ese disco es lo que fue su producción, un maldito caos. Es muy difícil, o sea, ha habido miles de artistas que han intentado alcanzar el sonido que tiene Loveless, ese sonido rasposo, crudo, esa especie de océano infernal. Sé que suena como una contradicción, pero es que así es que no tengo otra manera de definirlo. Esa especie de océano infernal de ruido ruido melódico, las voces enterradas, las guitarras la guitarra con un eco y un delay absolutamente saturado. O sea,
es muy difícil replicar eso. Como dije, miles de bandas lo han intentado desde que ese álbum salió, casi ninguna lo ha logrado. Y la verdad me alegra decir, cuando escuché este disco, me sorprendió tanto el hecho de que Esteban, o Invierno del 92, su proyecto, lo consiguió. Este disco consiguió algo, o sea, triunfó en donde millones de bandas alrededor del mundo han fracasado. Logró capturar el sonido de Loveless de My Bloody Valentine. Obviamente yo le pregunté a Esteban si el disco Loveless tuvo mucho que ver con la grabación de este disco, con la inspiración para hacer este disco, y él obviamente me dijo, y se nota, que sobre todo fue muy importante para la producción, para el sonido de producción que él quería. Y la verdad, me saco el sombrero, porque, como dije, lograr que un álbum hecho por una sola persona en un mini estudio, que creo que este muchacho es de San Lorenzo, no estoy seguro. Esteban, si me estás escuchando, seguro que estás escuchando, te pido disculpas si es que fallé con ese dato. El hecho de que una sola persona haya podido ser capaz de generar un disco que suene a eso, es para sacarse el sombrero y es para sentirse orgulloso. Y la verdad, me parece que se habla de este disco mucho menos de lo que se debería, porque hay tanta banda indie hoy en día acá en Paraguay que constantemente se está recomendando. O sea, yo escuché hace poco, no voy a decir el nombre ni de la banda ni del crítico que lo dijo, pero un crítico de estos que tienen como mucha presencia en redes y que todo el tiempo está hablando de lanzamientos nuevos acá en Paraguay, habló de una banda indie, no voy a decir cuál, bastante reconocida dentro del círculo indie de la música paraguaya al menos, diciendo que hacían que un disco nuevo que habían lanzado era de Manchester, o de sonido Manchester. Yo escuché ese disco y no tenía nada de Manchester, y yo dije, ¿qué necesidad hay de mentir para querer vender algo, o para querer hacer parecer que algo es más interesante de lo que realmente es? Pasa mucho eso con bandas indie, con muchas bandas acá nuevas, paraguayas, artistas paraguayos nuevos sobre todo, que se nota que hay como una especie de movida como para hacerlos parecer más interesantes de lo que son y para que alguien los escuche. Y se les da promoción y se les hacen notas en podcast y en radio y en diversos medios de comunicación para ver, diciendo que ya tienen supuestamente un éxito que en realidad no están teniendo. Mientras bajo la superficie funcionan un montón de proyectos 10 veces más innovadores, 10 veces más arriesgados y hasta me animaría a decir revolucionarios o con potencial de serlo, que merecen esa exposición y que no la tienen. En este caso particular, Invierno del 92, yo le voy a decir cómo llegué hasta el proyecto. Me lo recomendó Edu Méndez, el muchacho de Cinema Dreams que me vendió el disco de Deliverance, que lo analizamos ya hace más de un mes. Bueno, él me lo recomendó, él me pasó este disco, él me pasó, escucha esto. Él es muy fanático de shoegaze, se nota. Él me pasa este disco y me dijo, che, esto está buenísimo, escuchalo, es paraguayo. Lo escuché y dije, Dios mío, no puede ser, ¿cómo es posible que una banda paraguaya en este país perdido, que no conoce a nadie, haya podido replicar el sonido maravilloso de Loveless acá, en este país? ¿Cómo es posible que esto esté pasando desapercibido? Porque eso es lo que más me sorprendió. ¿Cómo es posible que con el shoegaze habiéndose convertido en un sonido casi reverenciado en este momento por la gente que escucha música alternativa y música indie, cómo es posible que este disco o que este álbum se le haya escapado a la gran mayoría de la gente? ¿O cómo es posible que no se esté hablando de él con tanta gente que quiere hablar de música alternativa, indie, qué sé yo? Este disco no lo vi en ningún lado. No lo vi reseñado, no lo vi en ningún medio de comunicación, en ningún miembro influencer de esto que habla de música paraguaya, no lo vi hablando de este álbum. Me lo tuvo que recomendar una persona con la que yo tengo una relación de amistad personal y de yapa nomás. Entonces es como que por eso también quería hablar del disco, ¿no? Porque quería darle más visibilidad. Este disco merece tener muchísima más visibilidad de la que tiene, no merece estar en el estatus de tan profundo underground en el que está, digamos. Ahora, eso sí les quiero decir una cosa. Este álbum no es para todo el mundo. De entrada les voy diciendo eso. De por sí, luego el Loveless, cuando se lanzó en el año 92, el que escuche ese disco se va a dar cuenta que hay gente que no va a poder soportarlo.
porque es un disco que tiene un sonido tan único y tan agresivamente desafiante que hay gente que no va a soportar ni 2 segundos al escucharlo, y hay otros que se van a sumergir en él y les va a encantar, como fue mi caso, como es el caso de mucha gente y sobre todo de muchos jóvenes músicos. Este disco es un poco así también, o sea, es un disco que si vos le haces escuchar a una persona que no está acostumbrada a este tipo de música, sobre todo a este tipo de sonido, a este tipo de trabajo de producción, lo más probable es que no le guste, lo más probable es que no lo entienda, lo más probable es que te diga esto es ruido nada más y yo no entiendo nada, porque este disco tiene esas guitarras, lo típico, ¿no? Ese sonido de las guitarras casi que suena sierra eléctrica pasada por delay, las voces están recontra con una sobrecarga también de delay y de eco muy grande, están escondidas por debajo de esas guitarras. Las baterías, que en su gran mayoría son programadas o sampleadas directamente, también tienen un tratamiento como muy especial, como para que suene todavía mucho más digamos, con más cuerpo, para crear esa especie de bola sonora muy típica del sonido del shoegaze de My Bloody Valentine. Las guitarras también tienen, que esto también era algo que My Bloody Valentine hacía mucho, este tema de tocar, rasguear las guitarras de manera agresiva y encima hacerlo siempre con la whammy bar, con la palanca esta que está al costado de la guitarra, no soltarla en todo momento y en todo momento emplearla al mismo tiempo que se rasgueaba, lo cual hace que la guitarra suene todavía más psicodélica, sea todavía más abrasiva. A momentos les juro que parece que estoy escuchando a la guitarrista de My Bloody Valentine, Belinda Butcher, tocando, ay mi amor, en fin, y Belinda Butcher, una de mis grandes crashes de la música alternativa de los 90%. Entonces, no sé, este disco, la verdad, vuelvo a repetir, no es para todo el mundo, va a haber gente que no lo va a entender, pero si ustedes son fanáticos de la música alternativa, del rock de los 90 sobre todo, si quieren escuchar una banda indie paraguaya que realmente hace algo revolucionario, desafiante y absolutamente innovador para lo que es la escena paraguaya en particular, porque a pesar del supuesto auge del shoegaze que hay en la música indie, yo no escuché ninguna banda que sonase así acá, lo cual valoriza este proyecto y valoriza este álbum como no tienen una idea. Sigan a los muchachos de Invierno del 92 en Instagram, están en Instagram, pueden buscarlos y seguro los van a encontrar, y estén atentos a los próximos conciertos que hagan. Tocaron hace poco con una banda amiga nuestra que se llama Intraterrestres, que es una banda con la que compartimos escenario más de una ocasión con Smoking Heads. Entonces nada, no dejen pasar este disco. Vuelvo a repetir, si les gusta el shoegaze, si les gusta la música indie noventera, si les gusta el rock alternativo noventero, no dejen pasar este disco, por favor. Y sobre todo recomiéndenlo a más gente que ustedes saben que ustedes sepan que le pueda llegar a gustar. O sea, si son fans, toda la gente que escucha shoegaze o toda la gente que escucha rock alternativo, rabioso, crudo y demás, tienen que escuchar este disco, porque vuelvo a repetir, es un gran orgullo y es para sacarse el sombrero el hecho de que un solo muchacho en su pieza con un mini estudio haya logrado sacar un disco así de desafiante. La verdad, como dije, para sacarse el sombrero. En fin, vamos ya canción por canción, que es a lo que vinimos. El álbum abre con Dejar Ir, que bueno, ya plantea de entrada esto que estaba diciendo yo. Ya se escucha, la canción abre con una especie de trabajo atmosférico medio como para ir metiéndote de a poco en la canción, y de repente ya la canción estalla y se transforma en esta canción profundamente nostálgica, pero con toda la rabia y con toda la crudeza típica del shoegaze, y ya se nota, y ya escuchamos la voz tan típica de Loveless metida en este disco, enterrada por debajo de las guitarras, esta cosa está usada casi más como un instrumento, como una voz como tal. Es espectacular. Dejar Ir tiene además un videoclip visualizer en YouTube, lo estuve viendo ayer, que básicamente yo no sé cómo hizo Esteban para que no le salte el copyright, porque usó imágenes de las películas Lost in Translation
y Her. Hay una razón por la que lo hizo. Lost in Translation y Her son... Lost in Translation es una película hecha por Sofía Coppola, protagonizada por Scarlett Johansson, y Her, que es una película que sí vi. Lost in Translation no, pero Her sí vi. Her sí la vi. Her es una película hecha por Spike Jonze y protagonizada por Joaquin Phoenix. Tanto Sofía Coppola y Spike Jonze habían sido pareja hasta, creo yo, la segunda mitad de los 2000. Cuando se separan, Sofía Coppola hace Lost in Translation, inspirada en su rompimiento con Spike Jonze, y Spike Jonze le responde muchos años después, casi 10 años después, con Her. Básicamente son películas que están conectadas por esta pareja que se había roto. Básicamente los dos más o menos cuentan la misma historia, de hecho. Y bueno, hace muchos años, esto se supo ya hace varios años en internet, y bueno, hubo gente que hizo como montajes en los cuales mezclaban los planos de Lost in Translation, de la protagonista de Lost in Translation, que estaba Scarlett Johansson, que era Scarlett Johansson, y con planos de Joaquin Phoenix en Her. Y de repente, si vos veías, muchos de esos planos eran como que parecían estar conectados, o parecían ser un plano respuesta al plano de la película anterior. Es muy loco eso. Interesante videoclip, interesante propuesta y gran manera de abrir este disco, por supuesto. Confusión es la segunda canción. Confusión es una canción, digámosle que tiene más o menos el mismo sonido, solo que esta es un poquito más oscura, es un poquito más rabiosa, ya no tiene más ese sonido nostálgico, melancólico de la primera canción. Esta es un poquito más rabiosa, más directamente rabiosa. La batería de Confusión al inicio es casi, yo escuché ese golpeteo de batería con ese sonido de batería en particular. Les juro que pensé que iba a comenzar Only Shallow, que era la primera canción de Loveless, de Melody Valentine. Entonces, muy buena canción también, Confusión, una manera de continuar. Después viene Todo lo que fuimos. Todo lo que fuimos es la primera canción en la que es una de las canciones más cercanas a lo popero dentro de este álbum. Es una canción un poquito más, con un ritmo un poquito más acelerado, que comienza con una guitarra con un poquito de chorus, un poquito que es un poquito más melódica y agradable al oído. Y bueno, ya después se desata un poco la típica locura del sonido de este álbum, con las guitarras ya más rabiosas y el sonido tan crudo del shoegaze, pero la melodía es un poquito más invitacional y un poquito más directa, y el ritmo también la acompaña por ese lado. Todo lo que fuimos podría ser lo más parecido a una canción radiable de este disco Despertar. El siguiente tema, la canción número 4, es Intermitente, que es un tema instrumental que dura aproximadamente unos casi 3 minutos. Sirve más como una cortina, me animaría a decir, una especie de muestra instrumental de lo que es el álbum en sí, sin que la voz interfiera. Sirve, como dije, sirve bien como cortina, menos dentro del contexto del álbum. No tengo nada que quejarme de ella. Sueño Intruso es una de las canciones más agresivas del disco, es de las canciones más rabiosas también. Rabiosa, de las más rabiosas en este disco, lo cual es mucho decir, porque el sonido de este disco de por sí es bastante rabioso a momentos. Es donde se siente un poquito más desatada la producción. Está bastante bien. Ya no sé quién soy. A ver, esperen que voy a acomodarme acá. Ya no sé quién soy es, bueno, básicamente una hermana de Todo lo que fuimos. Es de vuelta una de las canciones con un perfil lo más cercano a lo popero posible. Es de las pocas, así que uno podría decir, esta se acerca un poquito más a lo que es una canción radiable, podríamos decir, de este álbum. La canción número 7 es Un Mejor Lugar. Un Mejor Lugar tiene una especie de percusión programada muy, podríamos decir, un poquito más parecida a lo que podría ser una percusión grabada, una percusión programada de hip hop, podríamos decir, aunque obviamente la canción no va por ese lado, pero la percusión un poco que yo siento que quiere ir por ese lado, ese hip hop, sobre todo al principio de los 90, que todavía era que tenía un ritmo mucho más marcado y no tan acelerado, que no era tan, digamos, efervescente como después sería el hip hop ya bien entrado en la década del 90. Tiene una percusión que va por ese lado, solo que por encima lo que se escucha es
la típica producción y la típica rabia, crudeza del shoegaze que hace Invierno del 92. Está bastante bien también. Andaluz, que es la canción número 8, es la canción más corta del disco, no dura ni siquiera un minuto, dura 50 segundos nada más. Es, bueno, otra de las canciones más agresivas, pero a la vez melódicas y melancólicas del disco. Es la que más o menos mejor balancea estos dos aspectos, pero como es muy corta, no hay mucho que decir sobre ella. Después viene Ahora y Siempre, la canción número 9. Ahora y Siempre es básicamente otra cortina, es otro instrumental, pero este es mucho más experimental todavía. Es más un experimento sonoro, de paisaje sonoro, por decirlo de alguna manera. No es como tal no me animaría a llamarla como tal una canción. Como dije, es más un experimento de paisaje sonoro, de crear atmósfera para el oyente que lo esté escuchando. Está bastante bien. Ese es un detalle que quería mencionar, o sea, es por eso que digo que este disco no es para todo el mundo. Hay gente que va a escuchar esto y no lo va a entender, pero no solamente eso, sino que además es un disco que uno no puede, si lo va a escuchar, tiene que estar un poco en el mood para escucharlo. No es que uno va en el colectivo y lo va a escuchar en el colectivo mientras se va a laburar, no. Vos, si querés escuchar este disco, vos tenés que estar con el deseo fijo de escucharlo, de acostarte en tu cama, ponerte unos buenos auriculares o encender un buen sistema de sonido y dejar que el disco te atrape. Pero tenés que estar en ese mood, tenés que estar preparado mentalmente para eso, porque si lo haces estando muy distraído no lo vas a cachar y probablemente cualquier cosa te vaya a distraer y no lo vas a disfrutar como capaz merecerías. Madurar, otra de las canciones más típicas, otra canción típica del disco, también bastante con un sonido de shoegaze bastante marcado, muy parecido al Loveless, una batería que es bastante lenta, que hace como que genera un poco mezclado obviamente con todo el sonido tan particular de este álbum, es que genera esta especie de bola sonora que avanza y que te aplasta, con las enormes capas que tiene. Está bastante bien. Después viene Disociado, una palabra que se usa mucho hoy en día, por cierto. Esta es de las más lentas, pero a la vez de las más rabiosas otra vez, porque tiene una batería que es muy lentísima, pero que a pesar de que está programado, incluso creo que es un sample, el sonido de esa batería, el sonido de la caja, de los platillos, del bombo, suena como el que le está pegando. Vos sentís que está con una rabia de que quiere romper todo literalmente. Y bueno, la canción acompaña un poco de eso. De vuelta, de las canciones con más rabia contenida que tiene todo el álbum. Retrogénesis es básicamente de vuelta otra canción de shoegaze típica de este disco. Me hace acordar un poco al acercamiento que hizo Smashing Pumpkins durante su época noventera a este sonido de shoegaze en particular, sobre todo con la guitarra. Claro que los Smashing Pumpkins producían sus discos de una manera mucho más popera, vos escuchabas la voz de Billy Corgan sin ningún problema, pero al menos por cómo está planteada esta canción Retrogénesis me hace acordar un poco el sonido de guitarras particular que usó Smashing Pumpkins, inspirados ellos en el shoegaze ya en la segunda mitad de los 90, sobre todo en el álbum Melancholy. Las canciones más agresivas de Melancholy más o menos tenían este perfil de guitarras. Está, como dije, bastante bien. Eternamente Igual, lo mismo que las canciones anteriores, Disociado, Madurar, otra canción también que tiene un ritmo bastante lento, pero a la vez es muy agresiva, pero a la vez melancólica, a la vez muy nostálgica. Está bastante bien, una canción típica de este álbum. Después viene la canción más larga, que dura casi 9 minutos, que es Aproximación. Aproximación es una canción que lleva el sonido del álbum, lo acerca más a lo espacial, digamos. Me animaría a decir que es algo así como tomar las otras dos canciones, las dos canciones instrumentales de este disco, juntarlas y ponerle una letra encima. Yo diría que es eso, Aproximación. Es como la mezcla de la filosofía de las dos canciones instrumentales que había en este álbum, creando una canción gigantesca que obviamente tiene este sonido de shoegaze tan particular a los Loveless de invierno del 92. Está bastante bien. Es una canción que también hay que estar en cierto mood para escuchar y poder disfrutar y apreciar correctamente, pero bueno,
de vuelta, es de sacarse el sombrero que la banda haya sido capaz de producir una canción así, en un disco así. Y finalmente el álbum cierra con Despertar, que Despertar es la única canción que podríamos decir íntima del disco, porque solamente está tocado aparte de la voz de Esteban, solamente lo que se puede escuchar es, aparte de la voz de Esteban, lo otro que se puede escuchar es su guitarra, que bueno, él toca arpegios en esa guitarra, arpegios que podría parecer relativamente simples y hasta desordenados en algún punto, pero la belleza con la que toca esos arpegios, y además mientras toca esos arpegios utiliza la palanca hasta el whammy bar, lo que le da a su guitarra y a la canción en general junto con la producción una especie de efecto de estar sumergido bajo el agua, flotando, sin rumbo fijo, simplemente dejándote llevar por lo que estás escuchando. Crea una atmósfera maravillosa, Despertar, que es la canción que le da nombre al disco y que cierra el disco. La verdad es un cierre que uno podría considerar anticlimático, considerando que no hay ninguna otra canción así de íntima en el álbum, pero debido a la filosofía y al concepto que el álbum tiene, le viene bien terminar así, porque es como pasar por un infierno de melancolía de rabia, de frustración, de tristeza, de nostalgia, y terminar con una paz, o con un remanso de paz, que en realidad al mismo tiempo te hace reflexionar sobre todo lo que viviste y decir, bueno, que sigue a partir de ahora, digamos. Y así cierra este álbum, Despertar, del proyecto Invierno del 92 de Esteban Peralta. Discazo, un disco que más gente merece escucharlo. La gente que escucha música alternativa, denle pelota a este disco, recomiéndenlo, hagan que más gente a la que le pudiese interesar esto lo escuche, porque créanme que vale mucho la pena. En fin, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por escucharme. Feliz 2026 para todo el mundo. Por cierto, probablemente les esté dejando un link a mi nuevo canal de YouTube llamado Austin con Z en el medio, en donde estoy subiendo algunas canciones propias para el que las quiera escuchar. Probablemente les esté dejando el link acá abajo en la descripción. En fin, nada más que decir. Si les gustó el contenido, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, recomienden mi contenido si es que les gustó. Y nada más que decir, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Chao, nos vemos.